Hola, soy Cristian Pérez y hoy vamos a hablar sobre el concepto de ciencia. En general, en nuestra sociedad se le atribuye una gran importancia a que nuestras decisiones y opiniones tengan sustento en investigaciones científicas. Pero antes de seguir explorando el concepto de ciencia, personalmente, ¿qué crees que aporta la investigación científica a tu disciplina? Démonos un poco de tiempo para pensar antes de responder. En la práctica, antes de ahondar en el concepto de ciencia, tenemos que ahondar dos conceptos más rudimentarios, el de afirmación y el de argumento. Acá podemos ver las definiciones de ambos conceptos según la Real Academia Española de la Lengua. Afirmación es asegurar o dar algo por cierto, y argumento es el razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Dicho de forma sencilla, la afirmación es qué dices y el argumento es por qué lo dices. Veamos un ejemplo de afirmación. Los alumnos universitarios tienen más problemas de salud mental que el resto de la población. Aunque muchas personas pueden estar de acuerdo con esta afirmación, que se dice, no necesariamente tienen los mismos argumentos a la base. Algunos pueden creer que es cierto porque han visto a alguien en particular que sufre esta situación. Por ejemplo, tengo un amigo que estudia en la U y siempre lo veo cansado, estresado y ojeroso. Y otros porque han realizado o leído estudios que lo demuestran. Por ejemplo, los estudios muestran que los universitarios presentan mayor sintomatología ansiosa y depresiva que la población general. Entre estos dos argumentos, ¿cuál te haría sentir más seguro con lo afirmado? Como sociedad, actualmente nos sentimos inclinados a apoyar el segundo tipo de argumentos, que sería de tipo científico. Y acá hay una idea fuerza de esta clase. Aunque ambos argumentos concluyen la misma afirmación, las razones para hacerlo son distintas. La ciencia sería una forma de generar conocimiento que permite realizar afirmaciones sobre ese algo, pero además es una forma particular para construir argumentos que permitan sustentar dicha afirmación. Y aquí otra idea fuerza importante. Aunque es una forma de construir argumentos o sustentos para las afirmaciones que es más rigurosa y tiene algunas ventajas que nos hacen sentir más seguridad, puede estar equivocada. Por lo tanto, la ciencia no es una garantía de la verdad, sino es un mecanismo para obtener mayor seguridad sobre lo que se afirma. Pero, aunque puede estar equivocada, se preocupará por generar argumentos que tienen una alta probabilidad de estar en lo correcto. Y en esto se diferenciará de otras formas de argumentar, algunas de las cuales son rigurosas y confiables dentro de sus propias lógicas, como la filosofía, la religión, etc. Y otras que tienen la apariencia de ser válidas, pero cometen errores lógicos graves, aludiendo a elementos que no son relevantes o son irracionales. Estas se denominan falacias argumentativas no formales e inundan actualmente las redes sociales y las conversaciones coloquiales, e incluso son usadas a veces por autoridades, especialistas y docentes. Actualmente nadie está libre. Acá puedes ver algunos ejemplos de falacias argumentativas. Y otros más acá. Pero ¿qué hace diferente a la ciencia de otras formas de conocimiento o de las mismas falacias argumentativas? Aunque dijimos que la ciencia es una forma de argumentar, es principalmente un conjunto de conocimientos que se han obtenido de una forma en particular. Según Anderegg, la ciencia se caracteriza porque sus conocimientos son: primero, racionales, es decir, se sustentan en un análisis lógico de la realidad y de las afirmaciones que constituyen el conocimiento científico. Este ejercicio racional nos permite descartar de inmediato cualquier argumento falaz. Aceptar una falacia argumentativa en este contexto significaría que el primer pilar de la ciencia no estaría siendo respetado. Un segundo pilar es el carácter empírico del conocimiento, lo que significa que para confiar en una afirmación científica tenemos que tener evidencia. Y esta evidencia se obtiene desde la observación rigurosa de la realidad. Además, el conocimiento científico es tentativo, es decir, que no se asume como una verdad indubitable, sino abierta al cuestionamiento constante. Aunque el método científico que construye este conocimiento procurará que lo afirmado sea cierto con la mayor probabilidad posible, la probabilidad de que todo saber científico sea falso jamás es de cero, siempre podemos estar equivocados. Por eso, hay que erradicar del lenguaje científico expresiones como es obvio, no cabe dudas, es sabido que, etc. Por esto mismo, el conocimiento científico es autocorrectivo. Se hacen nuevas investigaciones para comprobar resultados anteriores, se replican estudios previos y se sigue buscando más evidencia sobre todos los temas. Ningún tema se da por agotado o sabido. Algo que solemos vincular al conocimiento científico es que se obtiene gracias al método científico. Y esto ocurre porque es una característica básica. El conocimiento científico es obtenido sistemáticamente a través del método científico.
Ahora, el método científico es una forma de validar empírica y racionalmente el conocimiento que se ha ido elaborando, acordando y mejorando por un grupo de personas que llamamos la comunidad científica. Estos conocimientos además se han vinculado entre sí para generar marcos explicativos de la realidad, lo que conocemos como teorías. Estas teorías organizan orgánicamente el conocimiento científico. Además, el conocimiento científico se focaliza en un campo temático. Uno no hace investigación sobre todo, sino sobre algo en particular. Históricamente, ese algo en particular se organizó en áreas disciplinares como la salud, disciplinas como la medicina y luego en subdisciplinas como la pediatría, y estas incluso adquirieron forma física convirtiéndose en facultades, departamentos, etc. Lamentablemente, esto generó una compartimentalización de saberes que dificulta la comunicación entre distintos especialistas. Por eso hoy se propone que en lugar de abordar los temas como disciplinas y preocuparse si este es un problema de médicos, psicólogos o abogados, los abordemos como problemas y nos preguntemos qué disciplinas pueden aportar a él sin importar de dónde vengan. Así podemos entender, por ejemplo, que la adultez mayor es un problema biopsicosocial donde pueden y deben opinar médicos, enfermeras, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicólogos, sociólogos, arquitectos, diseñadores industriales, abogados, etc. Otro elemento importante es que el método científico tiene doble finalidad. Antiguamente las primeras comunidades humanas necesitaban dos cosas para poder sobrevivir: entender el mundo y controlarlo. Así, el mito les permitió entender el mundo. ¿Por qué existían las estaciones? ¿Por qué el río inundaba la ribera? ¿Y por qué fertilizaba la tierra? Adquirieron explicaciones míticas. Y una vez teniendo el mito, se avanzó a controlar la realidad generando ritos mágicos. Así, la oración a los dioses del río o las temporadas de carnavales religiosos de siembra y cosecha fueron formas de control. El mito comprendía, la magia controlaba. Hoy, la ciencia busca comprender y la tecnología controlar. Y por último, y no menos importante, este conocimiento no es individual sino social. Por tanto, el investigador debe preocuparse de que sea transmisible. La comunidad científica tiene mecanismos específicos para permitir la transmisión de conocimiento, como las revistas científicas y los congresos disciplinares. Incluso la forma en que se escribe un artículo y se presenta un trabajo están definidos de antemano de forma de facilitar la comunicación. La ciencia además usa estructuras gramaticales sencillas y palabras específicas para evitar la ambigüedad del mensaje y las malinterpretaciones. Sin embargo, hoy, además de pedir que el conocimiento científico sea transmisible a otros especialistas de la comunidad, se pide que también sea transmisible a la comunidad general en formatos y en términos que estos puedan entenderlo y beneficiarse del conocimiento generado. Por último, debemos recordar que el conocimiento científico es solo una forma de saber. Omar Barriga y Guillermo Enríquez propusieron que toda forma de conocimiento puede clasificarse en dos dimensiones. La primera tiene que ver con cómo nos contactamos con la realidad que queremos conocer y podemos aproximarnos, ya sea racionalmente, como en las matemáticas, o emocionalmente, como en las relaciones de pareja, existiendo un continuo donde puedo ser más emocional o más racional en mi forma de acercarme a la realidad. Y hay una segunda dimensión que tiene que ver con cómo valido el conocimiento que obtengo de esa realidad. Y puedo validarlo porque se me hace plausible, es decir, conceptualmente, o porque lo he visto o alguien más lo ha visto, es decir, sensorialmente. En cada cuadrante generado por ambas dimensiones podemos encontrar distintas formas de conocer, que a diferencia de las falacias argumentativas, estas no son formas erróneas, sino que descansan en principios distintos que las sustentan. La ciencia se aproximaría más racionalmente a la realidad y se validaría en la evidencia empírica, o sea, la información que obtiene a partir de los sentidos. La filosofía también se aproximaría a la realidad desde la razón, pero se validaría en la consistencia interna de sus premisas, es decir, en los conceptos. En tanto que el arte se aproximaría a la realidad desde los afectos y se validaría en la experiencia sensorial que genera. Y la religión tendría una experiencia emocional y se validaría en las premisas de sus propios textos sagrados o de los principios que establece cada religión. Actualmente, como sociedad, el consenso apunta a confiar más en la ciencia, pero desde la ciencia misma esta no puede establecerse como una forma más válida o mejor que las otras, tampoco ofrece la verdad, solo ofrece mayor seguridad en sus afirmaciones según los principios que ella misma considera válidos. Ahora, Barriga y Enrique establece que la ciencia se diferenciaría de las otras formas de conocimiento que aparecen acá por tres características que serían diferenciadoras del conocimiento científico y que ellos llamaron criterios de cientificidad. La ciencia, en primer lugar, se diferenciaría de la filosofía porque requiere observación sistemática, es decir, dado que se sustenta en la evidencia observable, requiere que ésta sea de la mayor calidad posible, por eso recurre al método científico.
En segundo lugar, la ciencia se diferenciaría de la fe porque es tentativa, es decir, asume que todos los conocimientos que ha generado podrían estar equivocados, lo que la diferenciaría de la religión, que descansa en dogmas usualmente incuestionables que derivan de revelación divina. Y finalmente, la ciencia se diferenciaría del arte, pues requiere de transparencia. Todo lo que la sustenta como forma de conocimiento, sus conclusiones, las reflexiones que ha realizado, la evidencia que ha obtenido, las decisiones metodológicas que se tomaron durante el estudio y los argumentos que sustentan estas decisiones metodológicas, todo debe ser transparentado. Y esto la diferencia del arte, cuyos procesos creativos no requieren someterse a este nivel de estructura ni de auditabilidad. Espero que les haya servido esta clase.